Amados hermanos, feliz día del Señor. Para hoy hemos titulado nuestro sermón con aquella frase que retumba desde el Apocalipsis. Hace 2000 años escrita por inspiración, revelación del Espíritu Santo en la pequeña isla de Patmos. Aquella frase que todos conocemos: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. El texto que nos servirá de base es Apocalipsis, Revelación, capítulo 2, y tomaremos los primeros 5 versículos del pasaje. Voy a leer para ustedes en Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, pero tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Palabra de Dios. Hermanos, el texto corresponde al mensaje que escribe el Espíritu Santo, el Espíritu del Cristo resurrecto, a la iglesia de Éfeso a través de Juan, que se encuentra en la isla de Patmos. Esta es la primera de las cartas, de las 7 cartas que son listadas en Apocalipsis. La ciudad de Éfeso, muy cercana a Patmos, la más cercana de todas las que se mencionan en estos 2 capítulos de Apocalipsis, era una ciudad en ese entonces con ciertas características especiales. Una de ellas, por la que es conocida, no solamente a nivel de los estudiosos de la palabra de las Escrituras, sino también en el medio secular, arqueológico, artístico, es porque en Éfeso se encontraba, para aquel entonces, el famoso templo de Diana. El templo de Artemisa, la diosa del Oriente. Los griegos la habían adaptado y tomado, era ahora el templo de Diana. Era un templo que se nos describe del tamaño aproximadamente de lo que es hoy un estadio de fútbol. Viendo sus dimensiones lo podría comparar a ello, y con más de 120 columnas de gran altura. Era una arquitectura imponente. El templo de Diana, pero no solamente era el templo de Diana lo que caracterizaba a la ciudad de Éfeso, es que también allí habían templos y estatuas para emperadores romanos. Claudio se hizo estatua y templo, Nerón hizo lo mismo, Adriano también, Severo. Es decir, había un ambiente cúltico, idolátrico en la ciudad de Éfeso.
Eran famosas para ese entonces las llamadas cartas de Éfeso. Eran cartas como oráculos de adivinación. Éfeso era inclusive, se puede decir, la capital de Asia, que oficialmente para el Imperio Romano era Pérgamo, pero era como la capital de Asia desde el punto de vista de turismo y de turismo religioso. En Éfeso Pablo estuvo 3 años trabajando con esta iglesia, 3 años. A Éfeso envió a su dilecto, a su bien preparado llamado Timoteo. Le encargó tarea de obispo en Éfeso. Dice que le puso allí para que pusiera las cosas en orden en Éfeso. Y es que encontramos que no solamente en Éfeso ya hemos en una oportunidad dado una reflexión sobre el mensaje a la iglesia de la Odisea, y hay otras iglesias más, son 7 en total las que se mencionan en Apocalipsis. Encontramos es que en estas iglesias se da la representatividad de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. Hermanos, yo les he dicho acá con anterioridad que el concepto de la iglesia universal, del cuerpo de Cristo, no se queda en lo místico o no se queda en aquella dimensión no tangible de la esposa del Cordero, sino que tiene y encuentra su expresión concreta en las iglesias, en las congregaciones, como la nuestra, como otras que invocan el nombre del Señor. Por lo tanto, estos mensajes que aparecen dirigidos a estas iglesias van dirigidos atendiendo una gama, un abanico de variedades, de particularidades en las que podemos encontrarnos como frente a un espejo, como identificados algunos miembros de algunas iglesias, de algunas congregaciones, con unas más que con otras quizá, pero debemos de prestar atención porque tal vez el mensaje del Espíritu Santo, del Espíritu del Jesucristo resurrecto, a alguna de estas iglesias puede tocarnos, puede ser para nosotros destinado y puede ser de edificación. Esa es la intención que tengo al revisar el mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso en esta noche. El texto escogido comienza con una orden. Sabemos que la orden viene dada, como he dicho, por lo que el Espíritu Santo con autoridad dice a las iglesias del Asia Menor. Pero también, si atendemos al capítulo 2, encontramos que él escribe ese mandato imperativo proviene del Jesucristo ya resucitado, que es quien se encuentra en la visión que Juan de Patmos está teniendo. Es el Cristo resurrecto quien dice a las iglesias, es el Espíritu Santo quien dice a las iglesias, y de manera directa ahora le dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ya en una oportunidad en el mensaje anterior advertimos que aquí se está dirigiendo el mensaje al representante, al responsable, a quienes ejercen función de maestría, de docencia, de diaconado, de ancianato, de obispado, de episcopado, de liderazgo, de influencia, de ancianas y ancianos dentro de las congregaciones. Son representantes, son responsables de esas congregaciones, pero también cuando dice es para toda la iglesia y cada uno en particular, pues todos los miembros de las iglesias tenemos que sentirnos y darnos por aludidos. Dice: escribe pues al ángel de la iglesia de Éfeso, al pastor de la iglesia de Éfeso, escribe al pastor de la iglesia de Amposta, escribe a la congregación de la iglesia de Amposta, escribe al consejo diaconal de Amposta,
escribe al equipo que trabaja en audiovisual o en la parte musical o en los ministerios en las células de familia de Amposta, escribe a las damas que oran en la iglesia, es decir, escribe a todos los que desatan correas de sandalias en Amposta, escribe a todos mis hermanos en Amposta, mis hijos, escribe a todos ellos. Así que a todos nosotros nos viene, escribe a todos. En primer lugar, a los que estamos en función de dirigencia. Y justo esta carta a la iglesia de Éfeso va muy orientada a la dirigencia eclesial. Me incluyo como primero en ellos. Quisiera que igual hicieran mis hermanos que han trabajado durante años en esta iglesia o en iglesias vecinas, o los que lo vean por las redes sociales, este sermón, háganlo suyo. Háganlo suyo, porque va dirigido en especial a quienes tienen función de liderazgo, de enseñanza, de representatividad, de dar ejemplo, de impartir doctrina, de guiar al rebaño, de ser parte de la guianza del Espíritu, de ser funcionarios, diáconos, ministros de Dios al servicio de la grey. Dice, escríbele esto a él y a ellos, a todos ellos. Escríbeles esto. ¿Qué es esto? Dice, aquí habla el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Hermanos, me gustó cuando leía este pasaje en el griego. El verbo tener aquí es krateo. Y krateo no es solamente el que tiene las estrellas en su mano. Sabemos cuáles son las estrellas, son las iglesias. Es que aquí krateo significa el que las tiene agarradas firmemente, por completo y con fuerza. No es tomada por un par de dedos, no es tomada como un saludo ligero, es agarradas por completo con la mano. El que las retiene, el que las prende, el que las sostiene, el que las abraza en su totalidad, dice una traducción muy antigua del griego. Escribe, esto dice el que tiene a las iglesias así. Esto nos da, hermanos, cierto descanso, seguridad. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Recuerdan el Señor diciendo esto? Nadie. Y es un absoluto, nadie las arrebatará de mi mano. Esa figura de la mano derecha me hace ir a los salmos y me pasé por varios de ellos. Tan solamente traigo uno, el Salmo 63, 8, donde el salmista dice, tu mano derecha no me suelta. Tu mano derecha no me suelta. Así que los que estamos formando parte, miembros de la iglesia, miembros de este redil, sintámonos seguros, porque quien nos tiene asidos con su mano derecha es el Jesucristo de la gloria, con el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, entre nosotros. Esto nos hace sentir, insisto, en descanso, en paz. Así empieza la carta, que haya paz, que haya descanso, pero descanso y paz porque tienen que saber que yo, dice el Señor, las tengo agarradas con firmeza, con toda mi mano. Así que así empezamos bien. Continúa inclusive con una imagen que tiene su lugar a nivel de santuario. Dice, el que nos tiene tomados con su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. La imagen ahí, según los comentaristas, es aquel que se pasea por el santuario, por el templo de Dios, con toda libertad, sin límites, por todo el ambiente, como el sumo sacerdote podría hacerlo, y solo él
aquel que se mueve por su santuario, aquel que se place en la congregación de los santos y en el culto que se le eleva en espíritu y en verdad. Es este el que escribe, el que nos da esa certeza, esa seguridad de que nos tiene tomados con su mano derecha, el que se pasea en medio de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras reuniones, en nuestros cultos. Es este el que escribe, es esta la introducción, es una introducción bendita, y hagámosla nuestra, nos pertenece, nos pertenece. Con esta introducción agrega algo más y dice: yo, ya sabemos quién es yo, es el Dios omnisciente quien escribe: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Me llama la atención de entrada y quiero advertirles, no hay contradicción. El título del sermón es: has dejado tu primer amor, has abandonado tu primer amor. Pero aquí comienza hablando de obras. Tal vez aquel refrán sencillo, popular, de pocas palabras que dice amor son obras. Me hace recordar un poco, son las palabras del Señor Jesús cuando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el apóstol Juan quien en su carta escribe: hay un nuevo mandamiento, ¿verdad? Y el mandamiento se da en términos de amor, y en esto se muestra el amor, en que guardemos sus mandamientos. Es decir, el amor y la obediencia van ligados, y el amor se expresa en obras. Así que con ello comienza ya el cuerpo de la carta. La introducción es feliz, es bendita, pero el cuerpo de la carta comienza con una afirmación: yo conozco tus obras. Y empieza una enumeración interesante. Lo que encontramos aquí es una evaluación. Hermanos, esto es sano. Cuando la Iglesia se evalúa, cuando hace un pequeño alto y se evalúa, cuando la dirigencia de la Iglesia o el pastor con su equipo de diáconos y de ancianos y maestros y jóvenes que están trabajando incorporados en diferentes áreas y ministerios, y luego todos los hermanos que cada quien desata correas de sandalias, se hace un pequeño alto para evaluarse. Esto, insisto, es sano. También reconozco que es difícil, porque nos va a llevar tarde o temprano a la autocrítica. Es más fácil criticar a otras congregaciones, criticar a otros dirigentes, criticar, ver hacia afuera y lanzar piedras. Pero yo creo que debemos de hacer nuestra la palabra. Hermanos, yo tengo un celo para que y porque la palabra de Dios abunde y more en nosotros, en la Iglesia y en cada corazón nuestro, en cada hogar nuestro, que la palabra del Señor abunde, more en nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pedro escribe en su carta universal: es tiempo que comience el juicio, y que comience por la casa de Dios. Que comience por la casa de Dios, y agrega luego: por nosotros primero. Es decir, necesitamos tiempo de evaluación interna. Esto va implícito en lo que va a describirse a continuación. Miren lo que dice el listado: yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia, tu paciencia, tu aguante. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos.
has perseverado, has sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Es decir, aquí hay, hasta ahora, sobre la balanza, sobre la mesa, reconocimientos de parte del Espíritu Santo de Dios, de parte de Dios mismo, de parte del Espíritu de Jesucristo resurrecto, cabeza de la Iglesia, reconocimiento a el trabajo durante el tiempo, a la trayectoria, a la fidelidad, a la perseverancia, a la resistencia, al arduo trabajo, a la paciencia, incluso al sufrimiento. Hay un reconocimiento. No hay, por lo tanto, una evaluación con látigo. Aquí hay una evaluación objetiva de parte del Espíritu de Dios. No podría ser de otra manera. Dice, sin embargo, después de este listado, no te has desanimado, has tenido un arduo trabajo, has soportado, has perseverado, has desenmascarado a los falsos, has resistido a los malvados. Pero me llama la atención que no se ha referido todavía al entorno de la Iglesia. Decíamos que Éfeso era una ciudad idolátrica. Decíamos que Éfeso era una ciudad en donde había inclusive inmoralidad, latrocinio, etcétera, negocio con la fe. Pero no se ha referido a ello. Se está refiriendo al ángel, a los ministros, a los diáconos, a los ancianos, a los maestros, a que vamos a revisar por dentro la situación. Olvidemos por un momento afuera. Y comienza reconociendo cosas positivas, esfuerzos, trayectoria, historia. Sí. Ahora, el asunto es que hay un pero. Dice, pero tengo en tu contra hermanos, los juicios del Señor son justos. Dice, pero tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Hermanos, entre Pablo, quien estuvo con ellos 3 años y fundó la iglesia, y Juan de Patmos, esta carta, han pasado más de 30 años. Se está refiriendo a hermanos que se han mantenido por 30 años. Y sin embargo les dice, tengo algo en tu contra. Y soy justo en mi juicio. Has abandonado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Tu protos amor. Tu primer amor. ¿Qué significa esto del primer amor? Llegamos al centro del mensaje de esta noche. ¿Qué significa el primer amor? Hermanos, yo quiero hacerles un llamado. Dejemos de estarnos comparando y teniendo como referente a otras iglesias o a la Iglesia Católica. Créanme, estoy cansado de oír que levantamos como referente a la Iglesia Católica Romana. Según la carta escrita a Éfeso, se nos exige que tengamos como referente a nosotros mismos hace 30 años. Tengo algo contra ti, y es que ya no te pareces, ya no amas, no me amas como me amabas al comienzo. Es tiempo, hermanos, de que el juicio empiece por casa en autocrítica y nos comparemos con nosotros mismos. Somos el referente, nosotros mismos, cómo éramos cuando nos enamoramos por primera vez del Señor. Cómo éramos cuando abrazamos la fe con ese fervor. Cómo éramos cuando el Espíritu Santo nos inflamaba.
¿Cómo éramos? ¿Cómo éramos? Aquí hay una apelación a que miremos a nosotros mismos en el pasado. Dejemos de estarnos comparando con otras iglesias que cojean por un lado o cojean por el otro. Aquí no hay para estar mirando al resto de la cristiandad que practica su fe en iglesias ortodoxas o católicas o evangélicas reformadas o pentecostales. Es cuestión de que nos comparemos con nosotros mismos. Tengo contra ti que tú has perdido tu primer amor, que lo has abandonado. Dice abandonado. Es el desenamorarse. Si hay un vínculo que nos une de manera estrecha con nuestro Señor Jesucristo, es el amor. El amor. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó a nosotros primero. El amor nuestro es tan solo respuesta, pero eso lo teníamos bien claro hace 30 años, cuando Pablo estuvo aquí entre nosotros. Ahora han transcurrido décadas. Nos hemos mantenido en lucha. Hemos sido fieles en muchos campos y aspectos, pero hay un pero. Y es que el Espíritu Santo tiene contra mí y tal vez contra ti que has abandonado tu primer amor, que has abandonado tu primer amor. Hermanos, no podemos vivir de glorias pasadas. No podemos vivir anclados en el pasado y movernos hoy en día por inercia. No podemos seguir diciendo lo que una vez estudiamos hace 15 años o repitiendo un sermón de hace 4 o 10. No podemos nosotros continuar, si me permiten, no podemos continuar con rezos aprendidos. No podemos, hermanos. Quiero que cada uno de nosotros se revise a sí mismo. La mayoría de los que estamos aquí, salvo algunos jóvenes y de edad aún temprana, adulta, la mayoría tenemos décadas en el camino. Y no podemos continuar por inercia. ¿Cuándo fue tu último tiempo devocional a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la palabra u oraste intercediendo por tus hermanos? ¿O te reuniste en un grupo de oración? ¿O te congregas con tus hermanos para aprender de la Escritura? ¿O es que crees que el Espíritu Santo ya no tiene nada nuevo que enseñarte? ¿Continúas compartiendo lo mismo que sabes desde hace 10, 20 o 30 años? Del hijo pródigo no tengo nada que aprender. Sobre este sermón he oído ya 10 sermones más. No tengo nada que buscar en este pasaje. Este de Éfeso tal vez tampoco tiene nada que ofrecerte. ¿Acaso? Justo tiene el centro del mismo del mensaje es: tengo contra ti que vives de glorias pasadas, que estás anclado en el pasado y que hoy te mueves por inercia. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Sin embargo, dice: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Aquí está lo que percibe el Espíritu Santo de Dios. Tal vez no sea contigo. Yo lo siento para mí con cierta frecuencia. Tengo contra ti, Víctor Cuadra, que no me amas como al comienzo. Tal vez algunos de nosotros debamos, en esa transparencia de honestidad delante del Padre, decir: también he abandonado algo. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se traduce esto? Dice el Espíritu 3 cosas para sacudirnos en el sentido de la exhortación sana y de darnos ánimo y buen consejo. Dice: recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. La memoria es buena, no al olvido, pero no la memoria
para quedarnos allá. Es la memoria para compararnos del cómo fuimos al cómo somos, de lo que hicimos y de lo que hacemos, de lo que sentimos y de lo que ahora agita nuestro corazón. ¿Cuáles fueron nuestras prioridades antes? ¿Cuáles son nuestras prioridades ahora? ¿En qué invierto mi tiempo la mayor parte del día, de hoy, de la semana, de ahora? Comparándola con la de antes. Dejemos de ver, insisto, a otras iglesias, dejemos de ver para afuera. El referente somos nosotros mismos. Mira, arrepiéntete, mira, recuerda de dónde has caído. Has caído, has descendido. Es decir, evidentemente, antes me buscabas más. Tu palabra es como miel a mi boca. ¿Lo podemos decir hoy? ¿Cuánto tiempo destinamos nosotros a la oración, a la comunión de los santos, a la actividad cultural? ¿Un día a la semana? ¿El tiempo devocional lo hacemos? ¿El culto familiar es historia? Si estoy solo, pues a solas con el Padre. Pero dispongo de ese tiempo en el día, como lo hacía hace 30 años, cuando Pablo estuvo aquí. Es decir, debo de compararme y recordar de dónde he caído, porque la palabra caído es un descenso que se ha dado. Si en la Odisea encontrábamos que la iglesia de la Odisea descansaba en una cierta tibieza estable espiritual, aquí encontramos es una iglesia que ha caído después de haberse mantenido. Es decir, encontramos hermanos, líderes de iglesia, pastores, maestros, ancianos, diáconos, gente que sirve en lo pequeño, en lo más pequeño y en lo grande, no importa, delante del Señor, desatando correas. Mira cómo las desatabas antes. Mira ahora lo que haces. Compárate, mira de dónde has caído. Ese es el llamado. Recuerda de dónde has caído. La idea es hacer memoria para cobrar ánimo, hacer memoria para, voy a decir algo, y es para que exista cierto grado de nostalgia positiva. Recuerda de dónde has caído. Habiendo visto quizá fotografías en blanco y negro, recordando a otros que ya han partido, recordando cómo nos buscábamos como hormigas de la misma cueva, cómo se agitaba en nosotros y ardía nuestro pecho cuando estudiábamos las Escrituras, cuando orábamos juntos, cuando salíamos a visitar a otros. Ese tipo de nostalgia es la primera recomendación. Recuerda de dónde has caído. La segunda es firme, arrepiéntete. Hermanos, no debo de arrepentirme de nada que no sea pecado, pero es que haber abandonado el primer amor, según este mensaje, es pecado. Debe de compungir mi corazón, contristar mi corazón. Debo de arrepentirme. Yo no sería siervo de Cristo si yo no predicara eso con el literalismo que merece. La sana enseñanza así me lo exige y la fidelidad a quien me ha puesto aquí por pastor así me lo pide. Tengo que decir a cualquiera de mis hermanos que se identifique con alguno de los miembros de la iglesia de Éfeso: arrepiéntete si has abandonado tu primer amor, porque es pecado haber abandonado el primer amor. Y el tercer consejo, miren cuál es: vuelve a practicar las obras
que hacías al principio. No te quedes en la sensiblería. Es que yo amo al Señor, pero yo lo amo ahora a mi manera, de acuerdo al tiempo que vivo. Es decir, a la madurez que he alcanzado, a las fuerzas que tengo, hay que dar paso a otros nuevos que continúen y empiezo yo a mermar en realidad y a descender de mi primer amor. Lo que está ahí en realidad es abandonando mi primer amor. Dice ahí, vuelve a practicar. Reina Valera dice, haz, hacer, haz. El amor habrá de traducirse en obras. Vuelve a practicar, y no son obras desconocidas, ¿eh? No tenemos que inventarlas. Van a ser fruto del amor, pero del amor que tenga al Señor de la obra y a la obra del Señor. Debo de entregarme al Señor de la obra para entregarme a la obra del Señor. Es decir, debo de volver a ese primer amor, enamorarme de nuevo, y las obras salen. Cuando uno ve una pareja enamorada, usualmente recién enamorada, andan juntos aunque sea verano, y andan en su coche aunque no tengan aire acondicionado, casi que ocupando un solo puesto. Difícil para conducir el volante. Pero cuando ya tienen 30 años, ya está casi que se sale por la puerta del coche. Ya hay distancia. Han abandonado su primer amor. Yo sé que este es un ejemplo muy sencillo. Aquí estamos hablando de algo sacro, es decir, ¿cuál es el leitmotiv? ¿Cuál es el motivo principal de mi vida? ¿Qué me llena hoy? ¿Con qué yo siento que estoy vibrando en el mismo dial de la voluntad de Dios? ¿O es que me estoy distrayendo en otras cosas? Recuerda de dónde has caído, porque abandonar el primer amor es pecado. Arrepiéntete, dice el Espíritu Santo, y vuelve otra vez a practicar las obras que hacías al principio. Hermanos, insisto, a veces con el tiempo, cada uno de nosotros, frente a Dios, frente al Señor, resulta que en el camino, en esos 30 años entre Pablo y Juan, en el camino hemos tenido algunas malas experiencias. Hay una expresión que comentaba con una hermana amada en la fe, dice, es que hay algunos que están casi escaldados. Hay unos que en algunas congregaciones les ha ido mal. A veces se ha endurecido nuestro corazón por experiencias no precisamente satisfactorias. Hay recelos. Hermanos, hay mañas. Si hay algo que podemos observar como ministros del Señor, como pastores, es que usualmente aquellos hermanos que van teniendo décadas en el camino del Señor van desarrollando también su amplio repertorio de manías. Terminamos, los que somos viejos en la fe, siendo un poco mañosos. En cambio, los pinos jóvenes, los que están aún en el primer amor, están dispuestos a dejarse tocar y moldear por el Espíritu Santo de Dios. Pareciera que con los años nos vamos endureciendo o nos vamos cansando, vamos haciendo nuestros propios moldes un tanto rígidos y no permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos mueva por dentro, nos inflame nuestro ser. No quiero caer en ninguna poesía cursi, hermanos, pero el desamor existe. El desamor existe y existe en la Iglesia de Dios. Tal vez nos ha tocado la puerta, tal vez
hemos, en base a nuestra trayectoria, tenido ciertos desengaños o nos encontramos creyendo que, bueno, ya ahora lo que hay es lo que hay. He encontrado esta expresión. Esto es lo que hay. No, hermano, si esto es lo que hay que cambiarlo. Tengo que recordar de dónde he caído. Debo de arrepentirme y hacer de nuevo las obras correctas. No es asunto de que esto es lo que hay. No. No al conformismo. Y no, y mucho menos, mucho más no, es que no a la negligencia. No a la formalidad fría. No. Hermanos, ¿dónde está la oración? ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas? Pareciera que estoy volviendo al ABC, pero es que eso es lo que dice la Escritura. Primer amor, el protos amor. ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida durante el día? ¿Qué lugar le doy al estudio de la palabra durante el día o durante la semana? Con dolor lo digo y que quede acá testimonio público. Nuestros estudios bíblicos, nuestros talleres teológicos tienen de asistencia el 30% de la feligresía. Y se dan en tiempo en donde todos pueden asistir. ¿Dónde está el primer amor? El amor por la palabra de Dios. Prefiero un día en tu atrio que 1000 fuera de ellos, pero resulta que usualmente pasamos 6 días fuera de el atrio y venimos un día al atrio y nos parece suficiente, porque ya hemos recorrido muchos años, son 30 años que lo llevamos haciendo desde que Pablo vino a quedarse con nosotros 3. ¿Qué lugar ocupa la comunión con los demás hermanos en mi vida? Yo soy médico. ¿Tengo acaso más contacto con mis colegas del gremio que con mis hermanos de fe? Fui profesor universitario por casi 25 años. ¿Tengo acaso más contacto con mis colegas de docencia que con mis hermanos de fe? Vivo en Venezuela, vivo en Amposta desde hace 68 años. ¿Tengo acaso más contacto con mis vecinos y amigos de la calle y del edificio que con mis hermanos de fe? ¿Conozco el apellido de mis hermanos de fe en esta pequeña iglesia? ¿Sé dónde viven? ¿Sé por qué situación están pasando? ¿Dónde está la unión del cuerpo de Cristo? Mi preocupación como pastor, mi preocupación como anciano gobernante, mi preocupación como diácono de la iglesia, mi preocupación como maestro de la iglesia o como líder o como hermano. Dame cuenta de tu hermano. Dame cuenta de tu hermano. ¿Cuántos teléfonos tengo listados? ¿Cuánto tiempo me conecto con los que no son de la familia de la fe? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Cuántas horas le dedico al Señor? ¿Cuántas horas le dedico a mis hermanos? No sé alguien por qué no viene y no me importa. Su espacio en la banca está vacía y no me importa. Yo vine al culto y me voy, vengo el próximo domingo. No, hermanos, esto es abandonar el primer amor. Y esto es pecado. Estoy hablando, como digo, de cosas elementales. La iglesia primitiva se alimentaba de esas 4. Dice que seguían firmes en la enseñanza de los apóstoles, es decir, firmes en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra, escudriñando la palabra, nutriéndose de la doctrina santa, del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, dice que participaban juntos en la oración, juntos en la oración. Luego dice que en el partimiento del pan, y esto simboliza todo lo que es la actividad cultural. Y la actividad cultural no es solo la que se da en día domingo. Es cuando todos los hermanos se reúnen para dar testimonio público de su fe y se reúnen para compartir su fe en ese tiempo ágape, que son expresiones adelantadas del reino de Dios. No me placen, no dan sabor a mi boca. Hacemos una reunión para los hermanos para compartir en un chalet de la playa.
¿Quiénes asistimos? ¿Quiénes no asistimos? ¿Nos preocupamos? ¿En qué grado estamos valorando la comunión de los hermanos? ¿O tengo mi propio pequeño círculo? Yo me relaciono con 2 o 3, o con 4. Y de los demás, cuidado que empezamos a formar sectores como en la iglesia de Corinto. Esto sería peor aún. ¿Cuánto velo yo por la salud espiritual de mi hermano? ¿Sé por los problemas que está pasando? Es decir, hermanos, estas fueron las herramientas de la iglesia primitiva. Así se nos dice en Hechos 4. Participaban de estos 4 medios de gracia. Creo que estos 4 medios de gracia representan en cierta manera la vida en el primer amor. Estos hermanos de la iglesia primitiva que se nos narra en Hechos acababan de recibir incluso el Espíritu Santo de Dios, primer amor. Estaban en el primer amor y estaban gozosos, dice que había alegría. Y el Señor añadía a ese grupo los que iban siendo salvos, porque en ese grupo se vivía el primer amor. Hermanos, esta es una exhortación que la hago desde el fondo de mi corazón, como pastor de la iglesia y responsable y representante de esta iglesia. Miremos de dónde hemos caído, arrepintámonos y volvamos al primer amor. Actualicemos nuestra vida devocional. Incorporémonos a las actividades cultuales. Es un privilegio. Seamos ejemplo de los jóvenes. Reenamorémonos del Señor y de su iglesia. Crezcamos, no nos estanquemos, no vivamos por inercia. Eso es pecado. Eso es abandonar el primer amor y tenemos que arrepentirnos de estas cosas. La carta continúa diciendo, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. En realidad no es quitar el verbo, no es feliz la traducción. La gracia de Dios no la retira. Dios no retira su llamamiento. Pero el verbo es quineo. Y quineo dice, agitaré, moveré, voy a sacudir tu candelabro. Incluso lo mudaré. No sabemos a qué tanto lo desplazará. No lo extinguirá, no lo dice la Escritura. Y en ninguna parte sostendremos jamás lo que la palabra de Dios no afirme en su totalidad. Pero sí hay un llamado de atención a que no abandonemos el primer amor. Hermanos, el Señor conoce nuestra historia. Y está contento con lo que hemos hecho. Pero hay un pero. Hay un pero. Hemos abandonado nuestro primer amor, según la palabra. Insisto, tal vez esto no se aplique sino a algunos de nosotros. Y no siempre, sino en algunos momentos, algunas temporadas, algunas rachas, algunas semanas, algunos días. Que el Espíritu Santo a cada uno le toque y le hable, y no resistan, por favor, ese toque del Espíritu Santo cuando nos llama la atención en asuntos tan delicados como este. Si el Espíritu Santo hoy te llama, toca tu puerta, o me llama y toca la mía, y me dice, Víctor, mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras del principio. Has abandonado tu primer amor. No endurezcamos nuestros corazones. Debemos de recordar, y recordar aquí en esta carta a la iglesia de Éfeso es recordar para volver, pero para volver a las buenas obras del principio, para volver a dar los frutos o el fruto del Espíritu Santo, para que florezca en nosotros el fruto del Espíritu. Hermanos, debemos actuar como al principio.
debemos volver al primer amor, debemos volver al primer amor. Tuve mi tiempo a solas con el Señor, muy especial. Cuando preparaba este sermón. Es un llamado que hago a la Iglesia, a cada uno. En el nombre del Espíritu Santo de Dios, que está en cada uno de nosotros por igual medida, a que no abandonemos el primer amor. Y si lo hemos abandonado, a que miremos de dónde hemos caído, que nos arrepintamos y que volvamos a hacer las obras del principio. Esta es la obra de Dios. Tan solo soy invitado a trabajar en ella como cada uno de ustedes es invitado a trabajar en ella. Dejemos que el Espíritu Santo nos toque, nos hable, nos restituya, nos enamore y no le pongamos tropiezo, no lo contristemos, no apaguemos el fuego del Espíritu. Oremos al Señor.